traer estos cambios que están ocurriendo en este momento y que estamos viendo en nuestra sociedad, como la incidencia de cáncer de colon en un rango de edades que anteriormente era extremadamente raro. Ya para el 2015, a través de la Coalición para la Prevención de Cáncer de Colon, vimos que había aumentado una tendencia en la incidencia de cáncer de colon, especialmente en las edades de 40 a 50 años. Por lo cual se le hizo una presentación a la Secretaría de Salud en ese momento y por una orden ejecutiva se bajó la edad a 40 años. Hoy en día nuestras estadísticas, las estadísticas de Puerto Rico y de Estados Unidos, nos han demostrado que la incidencia no tan solo ha aumentado de 40 a 50 años, cuando anteriormente era de 50 a 60, sino que lo estamos diagnosticando en etapas más avanzadas. Una condición que tiene prevención. Y cuando hablamos de prevención es que si utilizamos las técnicas que se utilizan para diagnosticar estas lesiones en etapas tempranas, podemos evitar el desarrollo de una lesión maligna. Okay. Básicamente la data que estamos revisando es de 40 a 50 años porque esa era el área donde no hacíamos cernimiento. Y interesantemente la incidencia aumentó de 65 o más, disminuyó. De 50 a 64 años se mantuvo igual y donde aumentó fue de 50 a 54 años. Cuando vemos las proyecciones que se esperan en total, 153.020 casos nuevos, de los cuales 52.500 morirán por cáncer de colon. En menores de 50 años, 19.500 casos nuevos, de los cuales 3.700 morirán por ese cáncer de colon. La incidencia en menores de 50 años para el 2011 era 1 de cada 10. Para el 2019 era 1 de cada 5. La mortalidad también aumentó. En menores de 50 años aumentó un 1%. Pacientes de 50 a 64 años disminuyó un 0.5%. La incidencia de la enfermedad por debajo de los 50 años aumentó un 3%, y lo que antes era el pico de 50 a 60 años aumentó un 0.5%. En resumen, lo que estamos viendo, que había un área, y que todavía existe un área entre los 40 a los 50 años, donde las técnicas de cernimiento no habían sido utilizadas y ocurrieron estos cambios que acabo de mencionar. La incidencia y la mortalidad en estas etapas ha aumentado drásticamente, y por eso es que la prevención en específico en esa área que no le habíamos dado tanta importancia es crucial. Una pregunta bien interesante y crucial si queremos detectar este cáncer en etapas tempranas, especialmente en la gente joven, como en la paciente enfermera de 33 años que estaba sangrando rectal. La evaluaron, no le hacían un rectal y eventualmente se diagnosticó un cáncer de recto. Si un paciente sangra rectal, si un paciente le da dolor abdominal y no tenemos idea, pero principalmente si sangra rectal, lo mínimo que le debe hacer el médico es un examen rectal. No todos los tumores van a estar al acceso, pero va a poder establecer si en realidad el paciente está sangrando activo, porque va a tener sangre en el dedo, si hay una masa o si ve una hemorroide que explique el por qué el paciente está sangrando. Después de estabilizarlo, si no había evidencia de una lesión maligna, pues se dirige a que se le haga una colonoscopia para evaluar el resto del intestino grueso. Y de esta forma podemos evitar lo que le pasó a esta paciente de 33 años y que le ha pasado a muchos pacientes en Puerto Rico. Tenemos, por ejemplo, dos baloncelistas famosos de aquí de Puerto Rico que nos han ayudado en la campaña de prevención de cáncer de colon con lesiones malignas en el recto. ¿Qué puede ser esto? Pues debe haber unos factores hereditarios aparte de estilos de vida, alimentación y suerte. Lo que queremos es que si usted sangra rectal,
vaya a su médico, exíjale que le haga por lo menos un examen rectal. Todos estamos entrenados en la medicina a hacer un examen rectal y nos puede ayudar a detectar estas lesiones a tiempo y a manejar su condición con una evidencia objetiva de qué es lo que estamos tratando. ¿Tiene hemorroides? Pues se le da tratamiento para las hemorroides y se canaliza hacia el gastroenterólogo. No tiene hemorroides, está sangrando, que el examen rectal tiene sangre, preocúpese, eso no es normal. Pueden sangrar de hemorroides internas, pueden sangrar de fisuras anales, que son unos tajitos en el área del ano, pero usted la ve, y si usted la ve, puede establecer el diagnóstico. Y la vea o no la vea, refiéralo al gastroenterólogo para que se haga una colonoscopia, independiente de la edad, por lo que estamos mencionando. La incidencia en pacientes jóvenes, como esta enfermera de 33 años, está aumentando, y es nuestra responsabilidad ayudarlo a un diagnóstico temprano, evitando el diagnóstico tardío con las repercusiones y las complejidades que trae en la vida. Ahora mismo tenemos pruebas genéticas, hay un familigrama. Si no hay historial familiar, es extremadamente difícil establecer el diagnóstico, como esta paciente de 33 años, aunque esta paciente con el examen rectal probablemente se iba a diagnosticar. Viendo que la incidencia entre 40 y 50 años está aumentando, tenemos que tener en cuenta que debajo de esos 40 años es posible que haya lesiones. Si usted tiene la duda, refiérala. Hay pruebas genéticas, pero las pruebas genéticas que tenemos disponibles, son unos paneles que tienen más de 90 pruebas, van pegadas a un familigrama, porque la tendencia hereditaria se manifiesta en padre, hijo, tío, hermano, aunque el primero que desarrolla la mutación no va a tener historial familiar. El primero que desarrolla la mutación, siendo el primero, va a transmitirle esa mutación. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos evaluar al paciente, refiérselo al gastroenterólogo, el gastroenterólogo que evalúe el historial familiar. Si el historial familiar está negativo, pues que se le hagan los procedimientos, en este caso que sangró rectal, una colonoscopia para establecer el diagnóstico. Sé que van a venir pruebas, hay muchas pruebas en el mercado, pruebas que van a detectar parte de las sustancias que producen las células malignas a través de la sangre, a través del aliento. Todo esto está en etapa experimental. Lo que nos puede ayudar es a utilizarlas como técnicas de discernimiento, que quizás en 1 o 2 años las tengamos disponibles. Pruebas nuevas, biopsias de sangre, como dicen por ahí, que es básicamente coger una muestra de sangre e identificar ciertos elementos que se puedan asociar con el cáncer de colon. Todavía no los tenemos disponibles, pero sé que 1, 2, 3 años más vamos a tener estas pruebas que nos van a ayudar a esos pacientes en específico que no tienen historial familiar y que desarrollan cáncer de colon. Muy interesante la pregunta, porque muchas veces hablamos de salvar vidas, de hacer colonoscopía, y a veces pues no vemos las implicaciones que tiene económicas. De hecho, el cambiar de 50 a 45 tiene unas implicaciones económicas que tienen que ser evaluadas antes de bajarlo de 50 a 45 o a 40 aquí en Puerto Rico. Pero las economías y los beneficios del cernimiento a los 40 años, en estudios de modelos, mejoran y reducen los costos de la salud. El utilizar el cernimiento temprano potencialmente ahorra cerca de 2.1 millones de años ajustados a la calidad de vida y cerca de 21 millones over the lifetime de 40 a 49 años. O sea, estamos hablando de, si lo vemos desde el punto de vista económico solamente, de un ahorro significativo. Obviamente establecemos los diagnósticos a tiempo.
Si lo diagnosticamos a tiempo, el paciente se le hace la colonoscopia, se saca el pólipo y resuelto el problema. Si el paciente no se diagnosticó, se lleva a una cirugía. Si la lesión está invadiendo otros tejidos, se lleva a cirugía y quimioterapia, radioterapia y los cambios en la calidad de vida que son significativos y que van a impactar también el desarrollo económico del país, porque si usted está enfermo no puede producir, y ese impacto es importante a largo plazo al sistema de salud. El pronóstico del paciente en el momento del diagnóstico va a estar determinado por la invasión del tumor en las paredes del intestino. Si el tumor, por ejemplo, está invadiendo solamente esta parte de aquí, que esta es la pared del intestino, se clasifica como tipo 1. Si el tumor invade la pared, invade la parte de afuera, pero no tiene nódulos positivos, se llama tipo 2. Si el tumor invade la pared y tiene nódulos, los nódulos son las áreas de defensa de nuestro sistema linfático, que cuando hay algo extraño lo que hacen es que lo atacan. Y cuando atacan los nódulos y están positivos, ya es estadio 3. Y si tiene metástasis distantes, o sea que aparte de tener el intestino, los nódulos, tiene lesiones en el hígado, es tipo 4. La diferencia es significativa y se las voy a mencionar aquí. En estadio 1, que no queremos diagnosticarlo en estadio 1, queremos diagnosticarlo cuando está el pólipo, la verruguita dentro del intestino, que haciéndole la colonoscopia se la sacamos y evitamos que se convierta en cáncer. Esa es nuestra meta. Pero el tipo 1, que está limitado a la pared del intestino, ese se corta y se cura en el 93 al 97%. En el tipo 2, en el estadio 2, que es aquel que tiene nódulos linfáticos envueltos, el pronóstico, la probabilidad de sobrevida baja de un 79 a un 89%. En las otras dos, en el estadio 3 y 4, el pronóstico baja significativamente. En estadios ya de envolvimiento de nódulos linfáticos y de metástasis, la diferencia es en el estadio 3, que es envolvimiento de la pared y nódulos linfáticos, baja un 55 a 72%. Y en estadio 4, que es aquel paciente que se diagnosticó con metástasis, la sobrevida baja de cerca de un 8 a un 34%. Fíjense la diferencia. Si usted se hace la colonoscopia o usa las técnicas de cernimiento, excretas para sangre oculta, y se diagnostica el pólipo, se remueve el pólipo, usted no está en esta estadística. Si usted no se hizo el estudio y se le encuentra cáncer, pues dependiendo del estadio en el momento del diagnóstico, es el pronóstico. Aunque cosas buenas, aparte de toda esta información que estamos mencionando, las nuevas modalidades de tratamiento, las nuevas modalidades de cirugía han mejorado significativamente el pronóstico y la respuesta de los pacientes con cáncer de colon. Las técnicas de cernimiento básicamente las hemos discutido. Una es la utilización del colonoscopio y la otra es las excretas para sangre oculta, establecido por las entidades que trabajan en la prevención de cáncer de colon. También la sigmoidoscopía es otra alternativa. La diferencia de la colonoscopía y la sigmoidoscopía es que la sigmoidoscopía solamente evalúa la parte final del intestino grueso, lo cual con la tecnología que tenemos hoy en día entiendo que tiene una función en ciertos tipos de pacientes. Aquellos pacientes que están sangrando, tienen signos y síntomas que sugieran que sea una colitis, pues una colonoscopia corta o una sigmoidoscopia nos ayuda a establecer el diagnóstico para darle tratamiento. Y en Puerto Rico tenemos suficientes gastroenterólogos para que como técnica de discernimiento se pueda usar la colonoscopia. Si usted no conoce la colonoscopia o tiene miedo de hacerse una colonoscopia, por lo menos hágase unas excretas para sangre oculta. Si las excretas para sangre oculta salen positivas, pues visite a su gastroenterólogo.
La colonoscopía es un estudio que ha cambiado significativamente. El instrumento que yo tengo en mis manos es un colonoscopio pediátrico que se usa con los niños y el que comúnmente nosotros utilizamos aquí. Es un instrumento flexible, bien suave, construido con una superficie que no guaya. Y se le pone jelly de manera que se mueva a través del tracto gastrointestinal. En adición a eso, al paciente cuando se le hace la colonoscopia, se le ponen unas medicinas para que el paciente tolere el procedimiento. Se le da algo para la ansiedad, que lo conocemos como Versed, se le da algo para el dolor, así que el paciente va a estar como en un sueño durante el procedimiento. Estas medicinas las ajustamos de acuerdo a la tolerancia del paciente. Nuestra meta es evaluar al paciente y que el paciente no pase dolor durante el procedimiento. Lo más importante de todo esto es que hay ciertos signos o síntomas, hay cosas que nos ocurren, que tenemos que estar pendientes. Volvemos a la enfermera de 33 años. Si usted sangra rectal, eso sigue, vaya a su médico. Si usted le da dolor abdominal que no le daba anteriormente, tiene cambio en los hábitos de ir al baño, aunque tenga 30 años, visita a su médico. El médico la puede evaluar y tenemos técnicas que se pueden utilizar que no necesariamente es la colonoscopía para el diagnóstico de otras condiciones. Pero si sangra rectal, un examen rectal nos puede ayudar a determinar si usted a los 30 años requiere o no requiere de una colonoscopía o de una evaluación más exhaustiva. No dejemos pasar esos momentos pensando que como tenemos 30 años, tenemos 35 años, eso no me va a dar a mí, como nos pasa a muchos. No pensamos que nos va a dar, pero ya sabemos por las estadísticas que vimos en el día de hoy que la incidencia entre 40 y 50 no tan solo está aumentando más que de 50 a 60, sino que lo estamos diagnosticando en etapas más avanzadas. Así que hágase la prueba, por lo menos las excretas para sangre oculta, hágase la colonoscopia comenzando a los 40. Si tiene algún signo o síntoma, si sangró, como mencioné anteriormente, si tiene algo que usted se siente mal, vaya a su médico. Nos ayuda a poder establecer el diagnóstico en etapas tempranas y que su vida no se vea complicada con un diagnóstico como el cáncer de colon en etapas avanzadas.